Estimados hermanos, en este día, después de haber celebrado la festividad de San José, patrono de la Iglesia, patrono de los moribundos, patrono también de todos nosotros en el Perú incluso, pues recordemos que hemos de siempre honrar a este gran personaje y también conocer un poco lo que es este santo. Vemos, tiene grandes virtudes, hemos indicado tal vez que sufrió la prueba, diríamos, en la vida familiar. Al ver embarazada a su madre, a María, él pensaba pues hubiera hecho algún escándalo, pero no quiso, siendo justo, no quiso hacerle daño. Y por eso Dios premió ese sacrificio, esa forma como él actuó. Por eso Dios mismo nos premia cuando nosotros actuamos honesta y correctamente, no simplemente guiados por la pasión. La palabra del Señor en este día nos muestra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31, nos dice: después de que Jesús defendió a la mujer adúltera cuando la acusaban, y él mismo les demuestra de que estaban acusando y teniendo ellos también pecado, él les demuestra y les dice: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y efectivamente, al ver todo el pecado que había escrito Jesús en el suelo, los pecados de los presentes, ninguno se atrevió, y por eso Jesús al final dice: si ninguno te acusa, ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Es un poquito el gesto perdonador de Cristo, de Dios nuestro Padre, y cuando uno se humilla, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Esta mujer estaba desesperada, preocupada, porque efectivamente había cometido pecado, pero hay otras personas que también cometió pecado, y Dios también juzga a todos, y si es que la persona que acusa no tiene pecado, tiene derecho a acusar, pero si no, efectivamente pierde el derecho. Las enseñanzas de hoy, después de esta enseñanza que pone el Señor, nos presenta a Jesús y Abraham. El texto nos dice: decía Jesús pues a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que se harán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. El esclavo no se queda en casa mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no prende en ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, harán las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios mi Padre. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos dijeron: nosotros no hemos nacido de prostitución, no tenemos más que a Dios nuestro Padre. Jesús les respondió: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios.
No he venido por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos en este texto en que también Jesús poco antes dice a los discípulos, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en tinieblas, en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y efectivamente aquí nos muestra Cristo de que a pesar de que los judíos no lo reconocen, no pueden reconocerle y más bien le rechazan, Cristo es la luz del mundo y viene a enseñarnos por qué Él mismo lo dice, porque lo que hablo lo he oído a mi Padre. Entonces lo que yo les digo es verdad, no es que esté engañándoles. Efectivamente, hermanos, este texto vemos que Jesús difunde la palabra, enseña y dice, se presenta como Hijo de Dios. Y Él dice, ustedes hacen las obras de su Padre. Si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta. Efectivamente, hermano, nosotros reconozcamos a Cristo, tengamos ese elemento de fe. Abraham creyó a Dios y obedeció. Abraham obedeció cuando Dios le pidió que sacrificara a tu hijo y creyó y Dios lo premió. Y en general Moisés dudó y por eso Dios también no le aprobó precisamente eso y le impidió que entre a la tierra prometida, porque Dios quiere que nosotros también aceptemos lo que Él nos manda y creamos lo que Él nos enseña. Y aquí Jesús dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Yo he venido por mi... no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Entonces vemos que el Padre y yo somos una misma cosa. Por eso hemos de pensar que cuando vemos a Cristo está también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta realidad de la unidad en la Trinidad es la verdad cristiana. Nosotros reconozcamos, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús, porque el Espíritu Santo también está con Jesús. El Padre está, y el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, porque es mi Hijo, yo lo autorizo, yo lo avalo. Entonces, hermanos, procuremos nosotros también escuchar la palabra de Dios. Y aquello que nos manda Cristo, eso es. Un joven se le presenta y le dice, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús les dice, cumple pues los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cumple en todo caso lo que tu iglesia te manda. Cúmplelo. Ese es el camino. Nosotros también, hermanos, la enseñanza es que cumplamos lo que está en la Biblia expresamente y que nosotros, Cristo lo explica bien y nos lo enseña a través de Pedro. Cristo nos lo enseña a través de su enseñanza misma. Y cuando en el Evangelio de San Mateo nos dice, vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos, quiere decir que yo, Cristo, que ahora soy juez de vivos y muertos, les autorizo, vengan. ¿Por qué? Porque ustedes fueron solidarios, dieron limosna, ayudaron a los demás, y eso es lo que cuenta. Estimados hermanos, esta es la enseñanza de hoy, que nosotros obedezcamos a Cristo. Y Cristo, sabemos, tiene las 4 particularidades que ya Isaías nos dice.
en el capítulo 42 al 53, nos dice, el Mesías será pacífico, seamos pacíficos. El Mesías será luz del mundo. Jesús dice en el texto que hemos escuchado, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y por eso en Isaías se nos dice efectivamente que Cristo es luz del mundo. Segunda nota. Tercera nota, Cristo es sufrido. Viene a sufrir, no lo aceptan los judíos, lo persiguen, lo sacrifican, pero no importa, al final mismo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, no se han dado cuenta, no han comprendido plenamente, perdónalos, Señor, yo los perdono. Y por último, Cristo es solidario. Nosotros seamos también solidarios y justamente en este tiempo de Cuaresma seamos solidarios, demos la limosna que es ayudar al necesitado, al que tiene emergencia, ayudémosle. Nosotros preocupémonos de vivir lo nuestro, cada uno. Los otros harán lo propio. La presidenta, los ministros, los regidores, los congresistas, los alcaldes, cada uno tiene también sus normas que cumplir delante de Dios y pidamos al Señor que las cumplan, ya es responsabilidad de ellos y esperemos que así lo hagan, pero para que ellos no vayan a decir y digan también, Padre, líbranos de caer en la tentación. Efectivamente, hermanos, oremos para que tantos ellos como nosotros no caigamos en la tentación y escuchemos la palabra de Dios. Paz y bien.